Fuerza. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Diego Garcés. Él es ingeniero en acústica. Así es. Y que pues, nos va a hablar de este tema que es muy interesante y del que creo yo hay poco conocimiento. Y pues bueno, hoy vamos a tener esta charla con el experto en este tema. Ingeniero, te damos la bienvenida. Un verdadero gusto que estés con nosotros y nos gustaría mucho que te presentaras, que nos dieras algo de información tuya. Perfecto, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Está muy padre de que todo esto que están haciendo. Y bueno, vamos a empezar. Pues yo soy ingeniero acústico. Mi primer contacto con la acústica, por así decirlo, fue en mi carrera. Yo estudié ingeniería en producción musical en el Tecnológico de Monterrey, pero pues a diferencia de muchos de mis compañeros, yo me fui por la parte de ingeniería en vez de la parte de producción, que pues porque no creo que mi lado del cerebro que funciona es el de las matemáticas. Entonces bueno, de ahí yo salí y empecé a trabajar en una empresa de materiales acústicos, donde empecé a vivir, o sea, ir a las empresas, ver todo el ruido que existía, ver lo de los trabajadores. Y bueno, pues yo decido empezar mi propia empresa de consultoría acústica y control de ruido, que es Waves Acoustics. Con esta empresa que ya tenemos 3 años, pues he estado en muchos proyectos, desde la Torre Coy, con Heineken, pues hemos estado haciendo de todo casi. Pero durante estas visitas a las industrias y todo, llegó la visión de que también existen los laboratorios de ruido, que son laboratorios acreditados para medir el ruido y que los avala el gobierno. Entonces ahí me surgió, pues ahora sí que las ganas de tener uno así. Entonces empecé todo el proceso de la creación de este laboratorio y la acreditación, que gracias a Dios ya hace 2 meses ya nos aprobaron todo, ya no nos falta su última visita y nos dan la acreditación. Y bueno, durante también todo este tiempo estudié una maestría en línea de ingeniería acústica, donde ya me súper especialicé y pues empecé de que ya tener mucho más conocimientos y todo, ya empezaba a ir más a industrias y luego pues llegó el coronavirus. Y ya no podía, pues ya no se podía salir a las empresas. Entonces lo que empecé a hacer fue tratar de compartir todo el conocimiento que agarré, porque yo creo que mucha gente sí lo aprecia, pero no sabe dónde estudiarlo, no sabe dónde conseguir esta información. Y hice una escuela que se llama WA Education, que la pueden ver, está en Facebook, y ahí tenemos muchos cursos de todo lo que tiene que ver con acústica, desde acústica básica, las normas mexicanas de ruido, control de ruido en la infraestructura vial, urbanismo con el ruido. Entonces, bueno, ya después de todo esto, pues el dar clases como que hace que le entiendas más a lo que estás explicando, ¿no? Entonces, ya pues creo que ahorita que se empezó a reactivar, pues ya tenemos unos proyectillos ahí, pues ahí vamos. Muy bien, ingeniero. El tema de la ingeniería acústica, pues es un tema que tal vez pudiéramos tener como que, pues sirve para generar ruido. ¿Sí? Vamos a generar producciones, sí. Que se escuche más fuerte el auditorio, que se escuche más fuerte el concierto, pero pues no necesariamente va por esa línea solamente. Sí, ¿no? Yo quisiera preguntarte cómo es que se aplica la ingeniería acústica, pero en una empresa. Claro, pues mira, sí, no, entiendo esto que me dices, porque sí, hay veces que cuando les digo soy ingeniero acústico, me dicen, ¿ya haces guitarras acústicas? Pero no, sí tiene mucho que ver, porque más que nada de producir ruido es muy fácil, o sea, es crear ruido, hacer unas bocinas, unas máquinas, pero la verdadera ingeniería viene en la parte para controlarlo. Entonces, la ingeniería acústica en sí estudia la emisión, la transmisión y la recepción del sonido, en general todo en sí del sonido. ¿Y qué es el sonido? El sonido, a fin de cuentas, para que se le pueda llamar sonido, tiene que haber una fuente, que puede ser una máquina, un balazo, no sé.
y tiene que haber un medio de transporte para ese ruido, que es el aire, el agua o un sólido, ya puede ser una pared, pero siempre tiene que existir un medio de propagación. Por ejemplo, en el espacio no hay ruido debido a que hay puro vacío, entonces no puede haber una transmisión. Y tiene que existir un receptor. ¿A qué me refiero con esto? Es la típica pregunta que te hacen de niño, ¿no? Si un árbol se cae en medio del bosque, ¿hizo sonido? Pues la respuesta técnica, ahora sí, sería que no hizo sonido debido a que no había nadie alrededor para escucharlo, ningún animal, ningún micrófono, ningún humano que pudiera ahora traducir esa perturbación en el aire como un sonido en su cerebro, porque hasta, se le llama sonido hasta que alguien lo capta como tal. Entonces, la ingeniería acústica últimamente ha crecido mucho y yo he estado viendo gente que ha estado empezando lo mismo que yo y que antes no se veía tanto. Pero debido al gran incremento de la contaminación acústica que hemos estado experimentando estos últimos años, más nosotros que vivimos aquí en ciudades grandes como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pues, o sea, de verdad, la contaminación acústica es algo que existe, que antes no existía tanto, pero ahora existe y no nos estamos dando cuenta del daño que nos está produciendo, que es mal humor, estrés. De verdad que tú llegas a tu casa después de todo el tráfico y lo único que quieres es silencio y luego todavía tu vecino tiene una fiesta, eso es contaminación acústica y ya no puedes dormir, al día siguiente te levantas cansado. Entonces, bueno, se creó, bueno, no se creó, pero ya más gente está enfocada en esta especialización debido a todos estos problemas. Y por ejemplo, en una empresa donde más se aplica esta ingeniería acústica, pues es en las normativas mexicanas, que estas normativas oficiales se aplican en toda la República. Hay tres de las que podríamos hablar, que son las de todo México. Y hay también una que antes no la había recordado, pero es una norma específica del ruido que tus vecinos pueden hacer, pero solo existe en la Ciudad de México, hasta ahorita, que creo que pues sí era lo más evidente ya que ahí todo el mundo está viviendo ya en edificios. Entonces, la primera norma que a mí pues, fue de mi interés, o que primero vi que se me hace la más importante, es la norma 081 de la Semarnat. Esta norma es para proteger la contaminación que tú puedes producir como una empresa, como un festival, como un establecimiento de bar. Tú solo puedes permitir ciertos límites máximos para producir hacia afuera de tu perímetro, ahora sí. Y así la Semarnat se encarga de que ir, checar, y si hay una queja o van a auditarte y te checan que te estás pasando el ruido, o no tienes tus papeles de que ya hiciste tu estudio de ruido y que no te estás pasando, pues ya es una multota y con eso ellos se están encargando de que esta contaminación acústica pues no crezca exponencialmente, mínimo la están tratando de disipar poco a poco. Otra de las normas que creo que también son muy importantes es la norma 011 de la Secretaría de Trabajo y Protección Social, que esta norma no para proteger ahora sí que al ambiente o la contaminación acústica, sino esta es para proteger al mismo trabajador de una empresa. Es los límites máximos sonoros que puede existir dentro de una empresa. O sea, ya sea fábrica, ya sea antros, ya sea un teatro, debido, esta norma casi ya nomás se está usando para industrias, porque es donde más ruido hay, donde más gente está siendo afectada por pues siendo afectada en su salud auditiva. Este problema es algo que lleva años surgiendo, la verdad, imagínate, yo he conocido empresas donde me han dicho que desde los años 50 han tenido el mismo ruido y que no pasa nada, pero ya perdieron 400 empleados por pérdida de audición. Que a mí se me hace una grosería debido a que esta gente no se está dando cuenta que está perdiendo su audición, porque ahora sí que lo llaman el asesino silencioso, sí, aunque sea el ruido, debido a que todos los días están sufriendo y sufriendo. Y para hacer una metáfora de cómo funciona eso, imagínate que nuestro oído tiene los receptores, ¿no? Que llegan
y estos receptores son como pelitos. Y estos pelitos, cuando escuchan algo muy fuerte o les está dañando, o están escuchando constantemente, como que es como si tú llegaras y pisaras el pasto. Entonces lo pisas, y bueno, si lo pisas una vez no pasa nada, se vuelve a subir. Pero si estás constantemente pisando ese pasto, y ese pasto, y ese pasto, y ese pasto, ya no va a crecer el pasto ahí, se va a hacer como una vereda. Entonces eso pasa igual con el oído. Si estás constantemente yendo a trabajar 8 horas diarias a un lugar que no tiene pues, la seguridad, ahora sí, de ruido, que no tienen controlado cuánto ruido están produciendo, ni saben, entonces todos los días estás fregándote tu oído. Lo que quiere hacer que va a llegar un punto donde ya no vas a poder trabajar ni ahí ni en ningún otro lugar porque ya no vas a estar escuchando. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las normas que más se debería enfocar la gente. Y, por ejemplo, este ruido, estas normas es para que, hay veces que no te estás pasando de ruido, pero como quiera tú necesitas que alguien vaya, un laboratorio acreditado vaya y te mide el ruido para que cuando llegue una auditoría de la Secretaría de Trabajo tú puedas comprobarles fácilmente que no te estás pasando de ruido. Muchas veces aquí pues hacen la mexicanada de acá, hasta que no llega el auditor y no les dice tienes 30 días para hacerlo, pues ya lo hacen todo con prisas y pues apagando máquinas. Sí, apagando máquinas y lo hacen así que pues no tiene sentido hacerlo así. O sea, todas estas normas tienen un fin, que no nomás es fregar al trabajador o al patrón, sino es para proteger a los trabajadores. Y bueno, la otra norma es la NMX 055, creo. Esa es la que les digo que solo aplica en la Ciudad de México. Y en esta ya tiene todo un procedimiento de cómo voy a medir yo el ruido que está produciendo un vecino al lado. Y todo un procedimiento de denuncia de todas las multas que va a tener que pagar dependiendo del decibelaje que se esté pasando. Y bueno, pues eso la verdad nunca lo he aplicado yo porque nunca me ha tocado un caso que me hablen de la Ciudad de México ir allá. Pero pues ya la tenemos estudiada y todo. Y también otra norma que no viene muy específica como las anteriores, que viene todo el proceso de medir y cómo se hacen los cálculos y cómo se entrega el reporte y tal, pero es la norma 035, que es relativamente nueva, que habla como del estrés que puede recibir, o sea, que no debes de estresar a tus trabajadores, en pocas palabras. Y no habla exactamente del ruido, pero sí menciona que el ruido, un ruido excesivo, estresa a las personas, está comprobado médicamente. Entonces, esta norma también aplica y yo creo que cualquier empresa debería también fijarse en esta para poder de que tener a un trabajador sano, tranquilo, lo que va a crear mucha mayor productividad dentro de tu misma empresa. Fíjate, ingeniero, que por ejemplo, hablamos del ruido que se genera en las empresas y cómo afecta al trabajador, pero fíjate que una ocasión fuimos a un restaurante y medimos cuántos decibeles había entre el ruido de televisiones, el ruido de la música, el ruido de los niños corriendo, el ruido de los comensales, y medimos 92 decibeles. No, sí, es algo tremendo. Entonces, imagínate ese pobre mesero que está todo el santo día ahí. Pues va a llegar un momento en el que a lo mejor ya por el mal humor, el cansancio, pues a lo mejor no te atiende de la mejor manera. Así es. No necesariamente es un tema de mala educación, sino también es un tema ya de estrés. Exacto. Que valdría mucho la pena tomar en cuenta. Hablabas de la importancia que tiene la ingeniería acústica en el tema del control de ruido. Así es. Es algo en lo que hay que prestar mucha atención y que me gustaría preguntarte cuáles son las etapas que debe tener un buen control de ruido en una empresa. Ok, bueno, pues eso, te lo contesto. Primero, por ejemplo, sirve también el ejemplo que me diste del restaurante. Aquí te voy a explicar esto del control de ruido con ese ejemplo, ¿ok? Primero, el control de ruido existen dos cosas: el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico. La diferencia entre estas dos es que el aislamiento es que tú estás impidiendo que un ruido pase de un recinto a otro. Y el acondicionamiento es que el ruido dentro de un mismo recinto sea óptimo para su uso, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Ok, si estás teniendo un restaurante
¿no? Hay muchísimos decibeles. Una, la gente va a dejar de ir ahí. Porque de verdad es muy estresante ir a comer con tu familia o con alguien que quieras platicar y no poder ni poderle decir al mesero qué quieres porque le tienes que gritar. Y hay veces que ni siquiera tienen la música tan fuerte, sino es tanta gente hablando al mismo tiempo y no tienen un acondicionamiento o un control de acondicionamiento acústico, que es, ok, voy a poner materiales para absorber el ruido. O sea, entonces voy a hacer que toda la gente que está hablando, pues mínimo siga hablando, pero su ruido no esté botando por todos lados al mismo tiempo. Eso va a mitigar el ruido bastante. Y por otro lado está el aislamiento acústico. Imagínate que este restaurante arriba tenga un estudio de baile y que todo el tiempo estén bailando tap, no sé. Entonces, aquí, pues todo ese ruido estructural, tal vez la gente no se va a estar ni dando cuenta que viene de arriba porque también hay mucho ruido aquí. Y como quiera, eso está sumando, o sea, las ondas se suman, o los decibeles, por así decirlo, que es el volumen. Entonces, todas las fuentes se enfocan en tu oído. Entonces, cuando llega a tu oído ya se sumó la palabra del mesero que dijo por allá, más los zapatos de arriba, más que alguien movió la silla. Entonces, al final de cuentas, si llega un restaurante con estos problemas conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya vi tu, no sé, que me contactó por Facebook y me dice, necesito un control de ruido porque necesito bajar el ruido para que mis clientes ya se queden aquí. O que mis trabajadores no estén sufriendo todo el día esta cantidad de ruido. Ok, ¿qué se hace? Primer paso, se tiene que ir y hacer mediciones. Mediciones acústicas especializadas con todos los aparatos calibrados y certificados. Entonces, se hacen todos estos y yo con esta información ya hago todos mis cálculos y veo exactamente, y ya con todos mis cálculos y las mediciones que hago, yo ya puedo definir exactamente cuál es el sonido más fuerte. Ya estoy viendo que si hay un zapateo de arriba, estoy viendo que si no hay nadie hablando, todo está callado, o puedo estar viendo que aplaudo y se calla mi aplauso hasta los 4 segundos. Que ese es el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación es, por ejemplo, si yo aplaudo, ¿cuánto se tarda mi aplauso en callarse? Un tiempo de reverberación óptimo para un lugar de plática es entre 0.8 a 1, para que la plática pueda fluir normal. Si no, pues pasa el caos de este restaurante, ¿no? Entonces me habla, yo voy, mido, sé exactamente qué puntos, dónde está botando el sonido, qué figuras del cuarto hacen que se reproduzca más el sonido. Y entonces ya con eso se hacen todos unos cálculos y todo como un reporte que se podría equiparar como a lo que te da un arquitecto antes de empezarte a construir la casa. O sea, que viene el diseño, vienen los detalles, viene cómo se instala cada material. Y pues nosotros lo que hacemos más que nada es dar 3 opciones. Damos la mejor, así de que sabes qué es que esto te va a aislar todo el ruido, ya no se va a escuchar nada, todos van a estar platicando, no van a escuchar, tú vas a poder poner música fuerte aquí para una fiesta y afuera no van a escuchar. O, bueno, la mínima para reducir y que esté un poco cómodo, pues va a tener que ser esta, que va a costar menos, pero mira, nomás cambiamos el plafón o cosas así, y luego una justa. Me gusta dar estas 3 opciones porque muchas veces el cliente quiere siempre lo más barato, pero no entiende que lo más barato no siempre es lo que más funciona. Entonces, yo le pongo estas opciones y ya, pues él decide, ¿sabes qué? Pues es que ahorita me alcanza esta, pero si sabe que le va a bajar algo. Una vez que se hace, por ejemplo, aquí en un restaurante, lo que yo haría para bajar el ruido sería poner paneles y tal vez podría hasta hacer los paneles customizados para que fueran para el restaurante con su logo, ponerlos en el techo, ponerlos en las paredes, hacer que las bocinas estén bien puestas, que no se les suba tanto el ruido, poner arriba de que un techo falso con plafón absorbente también para que todo sea mucho más de que para que el ruido que esté rebotando se mitigue por completo y el ruido de arriba ya no pase. Entonces, bueno, ya una vez que me dice, ¿sabes qué? Es que quiero esta, ya se hace toda la instalación y terminando se van a hacer las mismas mediciones para poder comparar cómo estaba antes
cómo queremos, o sea, cómo dijimos que iba a quedar o cómo pensamos que iba a quedar con nuestros cálculos y al final cómo quedó. Normalmente los últimos dos están muy parecidos y sí se ve una gran diferencia con cómo está. Y al final de cuentas ese es todo el proceso. Y en el caso de una empresa, por ejemplo, sabemos que puede haber una máquina, una línea de producción, que es la que genera mucho ruido. ¿Cómo vas aplicando esa parte del control cuando a lo mejor no son 20 trabajadores, tienes a uno solo que es el que opera esa línea, o si es un grupo más grande de colaboradores, pero que también se están viendo expuestos a ese nivel de ruido? ¿Cómo lo bajamos ahora a la empresa? Bueno, mira, ese es para mí lo más divertido, ir a las empresas a tratar de controlar el ruido ahí, porque se me hace lo más interesante, ya que aquí en estas partes sí hay mucho más cosas que hacer, porque ya en una empresa como esta, ya no nomás es un confort para tus clientes, ya no nomás es un confort para tus empleados, ya es una normativa oficial mexicana. Entonces se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Entonces yo lo primero que hago, después de hacer mis mediciones acústicas, hay muchas veces que ya en las industrias yo ya no tengo que hacer las mediciones porque me baso en su estudio hecho por un laboratorio acreditado. Con ese estudio yo ya puedo ver exactamente dónde está viniendo el sonido, qué trabajador es el más expuesto, por qué, y entonces yo ya voy a la máquina y checo qué onda, ver la máquina, ver por qué está haciendo el ruido. Y así es como, ves que te dije que tenía que existir para que se fuera sonido una fuente, un medio de propagación y un receptor. Bueno, así es mi proceso de control del ruido. Primero lo que yo siempre quiero arreglar va a ser la fuente, porque si arreglo la fuente ya todo lo demás está bien. Entonces, ¿qué es arreglar la fuente? Por ejemplo, si yo voy a la máquina esta, ¿no? Ya vi que esta es la máquina que más produce ruido, porque ya hice mis mediciones o ya vi el estudio de mediciones. Voy y digo, pues mira, es que aquí tiene un tornillo que está medio zafado y está pegando con este todo el tiempo y eso está haciendo que este le pegue a este y ve todo el ruido que está provocando. Si se puede ajustar eso y ya dejar de sonar, pues muy bien. Otro ejemplo es, una vez fui a un lugar donde estaban cortando tubos de metal con un láser y cuando los cortaban, nomás los dejaban caer a una placa de metal. Entonces, pues, obviamente se escuchaba el tubo. Y ahí lo único que tuvimos que hacer fue agarrar el tapete que ponen, por ejemplo, en los gimnasios para donde caen las pesas, poner ese tapete e inclinar un poquito lo de los tubos. Cambiamos un poquito donde caían los tubos porque sí, lo inclinamos con el tapete y aparte le pusimos aquí un lugar para donde cayeran como en algodón. Entonces, botaba con el tapete, no hacía ruido, rodaba para abajo y caía en algodón. Y lo agarraba ya el trabajador y así caía el siguiente y ya no estaban chocando todos los tubos. Entonces, esta es la versión de primero trabajar en la fuente. Después de eso viene lo de trabajar en el medio de propagación. ¿Qué es trabajar en el medio de propagación? Bueno, ya si no pudimos arreglar la fuente o no la pudimos cambiar, otro de la fuente era, si tú tienes una máquina que es un motor de diésel y tienes el presupuesto y el dinero para cambiarlo por un motor eléctrico, es muchísimo mejor un motor eléctrico por muchas cosas y aparte porque hace mucho menos ruido. Entonces, bueno, una vez que ya no podemos hacer nada con la fuente, esa máquina sí se tiene que quedar y se fregó. Entonces vamos al medio de propagación. En el medio de propagación ahí es donde hacemos un encapsulamiento. Entonces si ahí sí tiene que quedar la máquina, bueno, pues ¿sabes qué? La vamos a tapar para que no le afecte a nadie de los que está afuera. Pero muchas veces esa máquina no puede estar tapada porque se calienta mucho y se va a fregar y la otra no puede estar, le tienen que hacer mantenimiento, entonces siempre tienen que estar entrando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es poner una pantalla acústica, que al final tiene el mismo principio que el encapsulamiento. Entonces, esta pantalla acústica nomás que no va a tener techo, sino nomás va a estar como cubriendo el perímetro de la fuente y tratando de las partes de arriba inclinarlas unos 45 grados para que atrás de esta barda que va a ser como un sistema constructivo con muchos materiales acústicos, cree una sombra acústica. ¿Qué me refiero con sombra acústica? Un pedazo
donde el sonido no va a llegar. Entonces, todo lo de al lado o lo que se calcule va a hacer que todos esos trabajadores no estén recibiendo sonido de esa máquina. Y bueno, al final, si no puedes todavía trabajar así porque sabes que no hay espacio, no podemos de que no me puedes quitar el paso aquí para mover con el carrito y tal, pues sigue a atacar el sonido en el receptor. Que pues lo más fácil obviamente siempre es cambiar el receptor del lugar, o sea decir, ¿sabes qué? Pues que aquí hay mucho ruido, vamos a tener que poner tu oficina en otro lugar o vas a tener que estar trabajando allá. Y otro es que se le incremente su protección auditiva. Y el último, que pues ya es así como el más extremo, así de que ya, bueno, no se pudo nada más, entonces encapsulan o le hacen una cabina al mismo trabajador. Y así es como ya hicimos los 3 pasos, primero la fuente, ya no se pudo, luego el área de transmisión, no se pudo, los 2 primeros del receptor tampoco, bueno, vamos a tener que poner una casita. Pareciera que el control de ruido es cuestión de magia, ¿no? Sí. O cosas muy simples, como mencionaba, pues ponle un cajoncito y ya con eso lo arreglamos. Tiene mucha ciencia de fondo. Así es, todo se calcula. Y eso no se hace con un sonómetro que bajé en una aplicación a mi celular, ¿no? Hay equipo especializado que, como bien mencionabas, tiene que estar calibrado, tiene que estar certificado con sus calibraciones como deben de ser. Así es. Entonces, es ciencia detrás de todo esto y eso es importante tenerlo muy claro. Ingeniero, me gustaría preguntarte ahora, ¿qué lugares son los en los que debe de existir el control de ruido? Uy, bueno, pues la verdad yo creo que ahora en el mundo que vivimos, el control de ruido casi debe estar en cualquier construcción. O sea, me refiero desde departamentos, para no estar escuchando al lado, desde locales, para tú poder tener un estudio de baile y no estar molestando al de lado. Antros, porque no sé ahorita no por el coronavirus, ¿verdad? Pero si se pasan por Centrito o algo así, de verdad hay mucho ruido, mucho. Y eso sí está afectando a los vecinos, a los mismos trabajadores de ahí y a la gente que está yendo ahí. Entonces, bueno, otro es, por ejemplo, las industrias que ya hablamos, que esas son todas las normativas. Otro puede ser laboratorios. O sea, hay partes donde la acústica se hace ya en una parte experimental o de investigación, por ejemplo. Y más que nada, yo creo que algo que Monterrey o México todavía no hace y no entiende, creo, es los eventos masivos que se hacen. Yo estoy de acuerdo con el evento masivo, a mí me gusta ir, o sea, creo que es uno de mis eventos favoritos, pero no tiene nada de control y sí afecta todo lo que está pasando alrededor. Primero, todo fundidor está produciendo más de 100 decibeles. Y luego dos, hay muchísimo tráfico alrededor de fundidora que está produciendo más decibeles aún. Eso es una contaminación acústica que, bueno, yo no la sufro porque yo no soy el vecino que vive ahí al lado. Pero imagínate cada vez que hay un concierto, todo lo que debe sufrir, de que o de verdad no duermen o se tienen que poner de que tapones. Y pues yo creo que el control de ruido ya debe ser algo que te pidan como regla para ya construir algo así grande. Porque ya nosotros estamos viviendo una vida vertical, por así decirlo. Ya lo que viene es que ya no hay espacio para construir casas grandes o terrenos, ya lo que viene son edificios. Y pues hay que aprender a vivir en comunidad, pero si se planeara bien y se hiciera desde un principio la construcción con materiales aislantes, pues nada, o sea, ya no habría repercusiones después. El nivel en el que, según la Organización Mundial de la Salud, en el que debe estar una habitación para descansar como debe de ser, así es. Debe estar a 30 decibeles. Sí, 35. ¿Cuántas casas realmente pueden Ninguna, estar? al menos que estés Necesitas vivir allá en el campo, de que al lado así en la mera sierra, de que donde no haya nadie alrededor de ti. Definitivamente. Sí, es algo imposible, e imposible así nomás porque sí, la verdad es que con todos estos nuevos materiales que existen y todo, pues ya se puede construir este tipo de cuartos.
ahí es donde debe de entrar entonces el ingeniero acústico también en el área de la construcción habitacional. No solamente el arquitecto o no solamente el ingeniero civil, sino tiene que existir la asesoría del ingeniero en acústica. Y es como una alianza, por así decirlo. Yo cuando he trabajado con arquitectos, ellos me enseñan sus planos y yo, pues para no meterme con su diseño ni nada de eso, yo nomás les digo, mira, para que no suene necesitas tantos metros cuadrados de este material y todo, y tú ponlos como quieras, o sea, pero tienen que estar aquí. Y entonces ya trabajando con él, pues muchas veces, a veces cuando a mí me traen proyectos, yo agarro a ese mismo arquitecto con el que trabajé en su obra y le digo, güey, ayúdame para poder hacer bonito todo este cuarto. O sea, yo ya sé que le tengo que poner todo esto y si lo pongo así no se va a caer la estructura, pero ayúdame a que quede bonito. Muy bien. Hay una última pregunta, ingeniero, que creo yo que es importante para quienes van a poder ver esta charla. Tener un poquito de conocimiento de los tipos de materiales que existen para el control de ruido. Ok, bueno, pues la verdad es que ahorita en estos tiempos que vivimos ya hay una gama impresionante de materiales que te los traen de todo el mundo, así lo puedes pedir de China y te llega al día siguiente, o de Corea del Sur también. Yo he pedido varios de allá y pues fíjate, el más común que todo el mundo usa o que todo el mundo conoce y que está bien, sí funciona, es la lana mineral. La lana mineral es como absorbente y es aislante. Es absorbente cuando se deja expuesta para que el sonido llegue y se absorba, y es aislante cuando se pone en un sistema constructivo como una tabla roca, lana mineral y luego tabla roca. Pero pues ya es algo que ya no se usa tanto. Ya existen mucho más materiales más específicos solo creados para la acústica. La lana mineral primeramente era creada para el aislamiento térmico. Entonces, bueno, ahora existe una que a mí me gusta mucho, se llama Audipet. Este es como una misma esponja así como de lana mineral, una fibra, pero hecha 100% de PET reciclado, que aparte de estar pues ayudando al ambiente y todo, dura para siempre, o sea, de por vida, se apaga solo y, ¿cómo se dice? Y se puede mojar y no le pasa nada. Entonces, ya también existen otras, ese es para acondicionamiento, por ejemplo, esa es una fibra que va a llegar el ruido y lo va a absorber. Pero también existen otras mallas, por ejemplo, son membranas de 3 milímetros que vienen así como una lona envuelta, y esos 3 milímetros colocados bien en una pared aíslan lo mismo que 30 centímetros de concreto vaciado, por su densidad. Un metro cuadrado de esa lona de 3 milímetros pesa casi 7 kilos. O sea, porque sí tiene como muchos minerales comprimidos ahí. Y eso es lo que hace, esa densidad hace que el ruido no pueda pasar. Y, por ejemplo, también existen otros métodos que son como pinturas aislantes que sirven, pero muy poco. O sea, sí dan una reducción, pero ya cuando son temas importantes como en una industria de, oye, de verdad si se están pasando mucho, eso no va a jalar. Eso más que nada sirve como, ¿cómo se dice? Como prevención para cuando estás construyendo. Ya también existen los difusores. Los difusores, más que para aislar, sirven para el acondicionamiento, para cómo se está comportando el sonido de un cuarto. Estos difusores, como son, es como un cuadrado de madera que tiene diferentes profundidades calculadas para atacar a ciertas frecuencias. Entonces llega la onda de sonido y en vez de botar y rebotar con toda su energía, va a botar y rebotar para todos lados, así como difuminada, y dividiendo su energía en cada lado que botó, y eso va a hacer que se disipe mucho más rápido. Algo curioso de esto de los difusores es que se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, ya que, pues, no sé si para los radares que encontraron aviones, los radares británicos, llegaban y aventaban una onda de sonido, así como lo hacen los murciélagos o las ballenas, y cuando el sonido botaba en el avión que venía, les regresaba esa misma señal y veían que había un avión. Entonces los alemanes, pensando en eso, dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? Y todas las partes de abajo de esos aviones le ponían difusores, para que cuando llegara la onda del radar, lo botara para todos lados, ya no regresara y ahora sí que eran como aviones invisibles.
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Esos alemanes. Muy bien. Ingeniero, ahorita nada más pensaba en lo que mencionabas para, para poner esa parte del control. Hay materiales que aíslan o repelen los sonidos agudos, Así es. graves, medios. Por ejemplo, cada material, ya sea la lana, el PET, esta tela, nosotros mismos como cuerpo, la silla, tiene un coeficiente de absorción. Este coeficiente de absorción lo puedes ver como general, o sea, como haciendo como un promedio de todas las frecuencias, o también existe un coeficiente de absorción por banda de frecuencia. ¿Qué significa banda de frecuencia? Si no, es como las divisiones ISO de las frecuencias, que va desde 32.2 Hz y se va multiplicando por 2. Entonces, luego se hace 65, luego 125, luego 250, luego 500. Y entonces cada frecuencia tiene un coeficiente de absorción diferente. Entonces, cuando yo hago mis mediciones, antes de hacer el control de ruido, yo puedo ver qué frecuencia es la que más está afectando. Y entonces en mis paneles o en lo que voy a poner, voy a buscar materiales que ataquen a esas frecuencias que más están sonando. Entonces hay materiales que atacan más sonidos agudos, hay materiales que sirven para atrapar bajos y hay materiales que son para los medios. Por ejemplo, esta secuencia que te digo de los difusores, yo hago todos unos cálculos para decir, ok, quiero que mi difusor ataque de 500 Hz a 1500 Hz, nada más. Entonces yo hago todo así y me sale una secuencia y dice, ok, el primero va a tener que estar 3 centímetros para adentro, el otro va a tener que estar 2 centímetros. Y así me saco una secuencia y eso va a atacar las frecuencias que yo quiero. Pero sí, contestando a tu pregunta, sí tienes que especificar mucho qué frecuencia quieres atacar, porque si el sonido que se está metiendo o que te está molestando es muy agudo y tú estás poniendo cosas para los bajos, no lo va a ver. Por eso es importante acudir a los expertos, para no pensar que con un cascarón de huevo o con un hielo seco o con una simple tela Sí, colocada tal vez de una manera muy estética, muy bonita, con eso vamos a solucionar el problema. Así es. No es así. Entonces, pues qué interesante es todo este tema, ingeniero. La verdad que van surgiendo más dudas, más preguntas y creo yo que en el área industrial es un campo que hay que tener muy claro, muy bien estudiado y que vale mucho la pena seguirlo de cerca, puesto que al final de cuentas hablabas de cómo el ruido te puede poner de mal humor. Sí, es cierto, pero no solamente te pone de mal humor, estar expuesto de una manera constante al ruido también te lleva a la pérdida auditiva. Y esa pérdida auditiva te puede generar problemas todavía más grandes como el Alzheimer, te puede provocar depresión, porque dejas de ser parte de un entorno, aunque estés en medio de él, ya no interactúas porque ya no, la capacidad auditiva se perdió. Entonces, y no es como que naciste sordo y toda tu vida estuviste acostumbrado a no escuchar y ya sabes cómo relacionarte con las personas. O sea, es algo que toda tu vida fuiste escuchando y de la nada, pum, ya no escuchas. ¿sí? Entonces, pues bueno, es importante ahondar en el tema. Ojalá que podamos tener la oportunidad de poderlo hacer. Dudas creo yo que van a seguir surgiendo y más preguntas. Entonces, pues ojalá que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos contigo, ingeniero, y pues ir disipando ese tipo de dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto y sobre todo pues nos genera un gran valor el haber escuchado estos conceptos de parte tuya y pues esperamos que a nuestros amigos de Moda Conversa pues también sean de mucha utilidad. Muchísimas gracias, ingeniero. No, claro que sí, si siguen saliendo dudas o les preguntan, podemos hacer otra de estas, yo con mucho gusto vengo. Compártenos tus redes sociales. Claro que sí, bueno, pues me pueden buscar en Facebook, Instagram y todo, como Waves Acoustics. Ahorita también, tal vez lo ponemos en la descripción del video. También como MSM Labs, que es México Sound Measurement Labs. Y
pueden buscar todos los cursos de acústica que tenemos en la escuela en WA Education. Bien. El ingeniero Diego colabora con nosotros en la certificación de conservacionistas auditivos. Él nos comparte precisamente esta parte de la ingeniería acústica. Pues muchísimas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Y pues esperemos volvernos a ver pronto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.